Una de las áreas con las que trato mucho es tratar de ayudar a las personas a comprender el trasfondo del mundo antiguo y el Antiguo Testamento. Y algunas personas me preguntan, ¿realmente importa? ¿Acaso, realmente necesito saber sobre la antigua Babilonia o el antiguo Egipto para leer la Biblia y entenderla? ¿La información de fondo realmente hace una diferencia? Bueno, creo que sí, pero no necesariamente de la manera que podríamos imaginar. Cuando pienso en aprender sobre los antecedentes del mundo antiguo, una de las cosas que trato de ayudar a la gente a entender es que si no conocemos los antecedentes del mundo antiguo, vamos a llenar los vacíos con nuestro mundo moderno. Y eso es lo que puede causar problemas. Entonces quiero que entendamos el mundo antiguo, aunque sea solo para que no le impongamos el nuestro. Entonces, por ejemplo, cuando lees sobre ciudades en el Antiguo Testamento, no puedes pensar en Londres, París o Chicago. Jerusalén no es como ninguna de esas, ni tampoco Babilonia. No podemos pensar en esos términos. Cuando piensas en reyes, el rey David y el rey Ezequías se parecen más a los reyes del mundo antiguo que a Carlomagno, Enrique VI o Luis XV. Cuando pensamos en la sociedad, no podemos leer sobre matrimonios en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo y pensar que eso tiene que ver con el amor y el romance. No podemos leer sobre la esclavitud y pensar que eso tiene que ver con la opresión étnica o la intolerancia. Esas instituciones no están funcionando de la misma manera en el mundo antiguo. Incluso cuando pensamos en nuestra identidad, podemos sentirnos inclinados a pensar en los individuos y la identidad individual. Así no era en el mundo antiguo. Hay una identidad de clan que es mucho más importante. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar dispuestos a dejar de lado la forma en que tendemos a pensar de manera más natural y realmente tratar de comprender más sobre cómo era el mundo antiguo. Ahora, eso significa que vamos a necesitar alguna traducción. Sabemos que necesitamos que nos traduzcan el texto real porque no conocemos los idiomas. Pero también necesitas que la cultura se te traduzca. Porque el hecho es que, a pesar de que la Biblia fue escrita para nosotros, no está escrita a nosotros. Y por lo tanto necesitamos algo de ayuda. Todos necesitamos ayuda para intentar comprender el texto. Ahora, en ese punto, algunas personas se frustran y dicen, entonces tengo que tener expertos que me ayuden a leer la Biblia. No puedo simplemente sentarme con mi Biblia y entenderla. Bueno, no me malinterpretes. Es posible que necesitemos ayuda para leer textos particulares de la Biblia. Pero no vas a tener muchos problemas para entender la teología de la Biblia. Las doctrinas básicas, el Dios que se ha revelado a sí mismo en el Antiguo Testamento, eso se manifiesta con bastante claridad. Sí, puede haber ajustes que hagamos a medida que entendemos la cultura, pero en su mayor parte, Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y a pesar de que se reveló a sí mismo a través de una cultura antigua, esa revelación se manifiesta con bastante claridad cuando leemos nuestras Biblias hoy. Pero es posible que necesitemos ayuda para tratar de comprender los textos reales del Antiguo Testamento. Cuando leemos acerca de Josué pidiéndole al sol y a la luna que se detengan, vamos a necesitar ayuda con eso. No podemos pensar ni por un momento que el texto está hablando de física. No pensaban en la física en el mundo antiguo. De hecho, ni siquiera sabían que el sol y la luna eran objetos. Solo sabían que eran luces. No sabían sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, no están pensando en esos términos, y cuando Josué hace esa solicitud, no está pensando de esa manera. Tenemos que averiguar cómo está pensando. ¿Qué quiere decir cuando habla de que el sol y la luna se detienen o se quedan quietos o esperan? ¿Cómo podemos obtener información del mundo antiguo? Tenemos montones de textos del mundo antiguo que nos dan ventanas a ese mundo. Podríamos pensar que algunos de esos textos están mejor clasificados como mitología y no tienen nada que ver con nosotros. Pero esos textos, incluso si son mitológicos, pueden darnos una ventana a cómo pensaba la gente en ese contexto del mundo antiguo. Y eso es lo que puede ayudarnos a tener una idea del texto bíblico.
Entonces, cuando leemos Josué 10 y sobre el sol y la luna, puede marcar la diferencia si somos conscientes del hecho de que en el mundo antiguo, muchas personas usaban la adivinación celestial. Y que esa era la forma en que pensaban sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Ahora, no tenemos que creer por un momento que Josué pensaba de esa manera, pero él sabe que su enemigo sí, y sabe cómo interpretarán lo que ven. Y está pidiendo algo que sea significativo para esos enemigos, y eso será una observación negativa para ellos. Ese es solo un ejemplo de algunas de las formas en que tenemos que pensar de manera diferente. Cuando pensamos en la ley bíblica, tenemos que entender cómo funcionaba la ley en el mundo antiguo, no solo cómo funciona hoy. Tenemos que tratar de leer esos textos en el mundo antiguo de Babilonia, o de los hititas o de los asirios, que tratan sobre dichos legales y conceptos legales para tratar de entender qué es lo que están pensando cuando hablan de derecho. Y eso nos dará una idea mucho mejor de lo que sucede cuando Dios revela la ley a Moisés y a los israelitas. Y así, a medida que nos acercamos al Antiguo Testamento, tenemos que aprender que el trasfondo es importante. Puede ayudarnos a sacarnos de aquellas formas en las que estamos más inclinados a pensar y dejar espacio en nuestras mentes para cómo pensarían en el mundo antiguo. Y usa eso para informar nuestras interpretaciones de los textos bíblicos. De esa manera, estaremos seguros de que estamos recibiendo el mensaje autorizado de las Escrituras que ese autor antiguo estaba tratando de comunicar a su audiencia antigua. Y eso nos va a llevar a la revelación de Dios de sí mismo.